Buenas tardes. Hace unos días atrás, hablando con algún sacerdote aquí de esta diócesis de San Rafael, donde estoy en estos momentos, me comentaba que había salido un escrito, eh, lo tengo aquí delante, y leo, eh, que se titula El ritual romano ha sido derogado in toto. In toto significa en latín totalmente. Bueno, ¿quién es el autor de este? Quiero hablar sobre este escrito y aclarar algunas cosas, ¿no? Lo que podamos, porque esto también nos lleva a hablar de, digamos, de la, digamos, invalidación de toda la liturgia anterior a Vaticano II. Bueno, el autor de este escrito, que se llama El ritual romano ha sido derogado in toto, es el padre Pier Mario Borgo. Pier Mario Borgo. eh, El padre Pier Mario es un exorcista, igual que la persona que me comentó y me mandó este artículo, lo dio a conocer. Es un exorcista y se han encontrado con el problema de que los exorcismos, digamos, ahora tienen que cambiar porque ya no tienen el ritual, digamos, no pueden usar el ritual antiguo para el exorcismo. Especialmente difícil para los exorcistas es esto, porque quien ha estado alguna vez cercano a algún exorcista sabe que con el diablo no se juega, ¿eh? O sea, nosotros vemos digamos, la cuestión litúrgica en las misas nuestras, digamos, y bueno, decimos, bueno, cambiamos un rito por otro, claro, pero el que tiene que enfrentarse con el demonio sabe que si te cambian el rito, el diablo lo sabe, ¿sí? Y va contra vos, ¿sí? Va contra vos. Eso, por eso para el exorcista es muy especial este tema, ¿no? O sea, hay autoridad para cambiar esto porque esto ha sido probado durante siglos y digamos, el antiguo rito ha dado resultados y magníficos resultados y ahora lo cambian. Bueno, en fin, ¿quién es este hombre? Pier Mario Borgo. Es un sacerdote de la diócesis de Brindisi, Italia, rector del santuario de Belvedere, y ha participado en algunos cursos, ha dado cursos, por ejemplo, estuvo en el curso para formación de sacerdotes en España en el 2019, yo estaba allá en ese momento y recuerdo que un compañero mío fue el promotor de un compañero de mi diócesis, que es de Alicante, fue el promotor de esto, ¿no es cierto? Eh, bueno, o sea que es un cura conocido, ¿no es cierto? Conocido en el medio de los exorcistas, es un hombre preparado, estuvo aquí en Venezuela, creo, o en Colombia también, dando un curso de importancia sobre el tema de los exorcismos. Muy bien. Pero en este escrito este hombre mete la pata eh, bastante. ¿Cuál es la intención? Yo no lo voy a leer porque no tiene mucho sentido. Si ustedes quieren, alguien quiere, después me lo pide, digamos que se lo puedo mandar. Pero digamos, no es un artículo de estudio, sino simplemente es una advertencia a los sacerdotes exorcistas de que el rito ha cambiado, que no se puede usar el rito antiguo, ¿m? Y que todo ha sido abolido y que hay que volver ahora a los ritos, al rito que solamente el Papa Francisco autoriza. Muy bien. Eh, el padre Pier Mario dice lo siguiente, voy a pasar a leer un poquito lo que él dice. El ritual romano ha sido derogado, como todos los demás libros litúrgicos anteriores a la reforma litúrgica del Vaticano II. Ha sido derogado, dice. Y entre paréntesis pone derogar es lo mismo que abrogar, es lo mismo que... No, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, ya lo vamos a ver eso. Abrogar es una cosa y derogar es otra. Lo que sí es, el padre Pier Mario es un sacerdote también influyente en Vaticano. A él, digamos, él es uno de los que marca la línea de los exorcismos, ¿no? Eh, o sea, toda la corriente vaticana de liturgia en el tema exorcismo, perdón, lo tiene al padre Pier Mario como referente. Eso lo tenemos en un periódico que salió el 26 de marzo de este año, ¿no? En Venezuela. Y se habla digamos, del peso y el currículo que tiene este hombre.
El, digamos que, bueno, esto sería en general la postura de este hombre. Eh, Su interés, sobre todo, son los rituales de exorcismo. No está hablando de la misa, ¿m? Aunque nosotros sí, dentro de un momento vamos a hablar de todo esto, y de la misa también. Pero a él le interesan digamos, los exorcismos porque es el tema de él, ¿no? Eh, no solamente cita, por supuesto, tradiciones custodes, es, digamos, el motu propio que el Papa, en el cual el Papa ha abrogado, la vamos a explicar bien qué significa abrogar, que esas son las palabras del Papa, eh, abrogado todas las liturgias anteriores a Vaticano II. O sea, es válido celebrar las liturgias de después de Vaticano II. Perdón, no es válido, no es lícito celebrar las anteriores. Y el padre Pier Mario hace un llamado de atención especial a los exorcistas. Le dice, ojo, porque tiene consecuencias morales celebrar ilícitamente. Si uno celebra misa ilícitamente, el feligrés, el fiel que participa, bien, recibe el cuerpo de Cristo porque es válido. Pero el sacerdote que celebra ilícitamente, cada vez que celebra comete pecado mortal. Así de sencillo. Eso es la ley moral con respecto a las celebraciones. Eh, por lo tanto, aquí la cuestión ¿es lícita digamos, la misa antigua? ¿Lo es o no lo es? El Papa cuando dice que queda abrogada, ¿tiene derecho a hacerlo o no? Vamos a ir un poco, entonces ese es el tema, digamos, que más importa en el fondo. El padre Pier Mario, eh, digamos, invoca el asunto fue así, la tradición es custodes, luego viene una respuesta de la congregación a las distintas diócesis que preguntaron cómo se tenía que implementar esta norma. La congregación para el culto dijo que no era conveniente darle permiso a los sacerdotes para celebrar la misa de San Pío V. Bueno, acá nos estamos desplazando, ¿ven? Nos estamos yendo del tema exorcismo, que es el tema del padre Pier Mario, a el tema de la tradiciones custodes, cuyo principal objetivo es la misa, no son los exorcismos. De paso, también tira abajo los exorcismos, pero el tema es la misa. Entonces, vamos a ir un poquito a ese tema, ¿no? ¿Es válido el motu propio tradiciones custode? En tradiciones custodes, el Papa actúa como legislador, y le voy a leer, a ver si lo consigo leer aquí del teléfono, le voy a leer la fórmula que utiliza el Papa eh, para hablar de esto. A ver que lo encuentro. Se me cerró. Bueno, dice tradiciones custodes en el número 8, que es la parte legal, ¿no? Él hace todas unas consideraciones, varios artículos, ¿no? Pero en el artículo 8, para no hacer muy largo, esto lo pueden leer ustedes, en el artículo 8 se concentra todo el peso, ¿no? Eh, dice lo siguiente, por ello, artículo 8, tradiciones custodes, artículo 8, por ello he considerado oportuno establecer lo siguiente, dice el Papa. Quedan abrogadas, ¿sí? Abrogadas a partir de eh, a partir de este documento las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las presentes disposiciones del presente motu propio. ¿Sí? Presentes disposiciones del presente motu propio. Todo lo anterior, normas, instrucciones, concesiones, costumbres, todo eso queda borrado del mapa, queda abrogado, abrogado. Hay que retener esa palabra. Voy a hacer algunas consideraciones
y para demostrar que esto es nulo, ¿sí? Que no tiene potestad el Papa para anular esto. Eh, Primero, el texto legal nos muestra, quiero que me sigan un poco, ¿no? Porque esto de alguna manera es legislativo, tiene objeto legislar, entonces quedan abrogadas, dice, abrogar. Abrogar significa dejar completamente sin valor. Parecido es derogar, derogar es limitar una parte de la ley, deja de cumplirse, o digamos es sustituida por otra parte. No, el tema de la misa queda abrogado todo lo anterior. Digamos, con este decreto, a partir, dice, de este decreto en este momento, a partir de ahora ya no tiene licitud, no es lícito usar ninguna de las misas anteriores a esto. El Papa actúa, bueno, hay una pequeña, hay distintos tipos de abrogaciones en materia legislativa. eh, la abrogación que hace el Papa es la más clara de todas, tiene como nombre abrogación expresa. Dice que el legislador indica con precisión la disposición legislativa eliminada. No queda duda, ¿sí? No queda. Hay otro tipo de abrogación en lo cual la cosa no queda tan clara. Igualmente siguen siendo abrogaciones. Pero esta es absolutamente clara. O sea, está claro que el Papa quiere legislar, ¿sí? Legislar. Legislador. Como legislador, en ese artículo 8, quita el valor a todas digamos, los reglamentos anteriores a él de la liturgia católica. Estamos en el 2022, o sea que queda todo lo anterior desde que empezó la iglesia hasta ahora, queda todo suspendido. Muy bien. El Papa actúa como legislador. Esto es otra cosa importante. ¿Qué es un legislador? El productor de leyes. No es el intérprete. No está interpretando algo, sino que él dice, a partir de ahora esto es esto. ¿Sí? Y puede hacerlo si es el legislador propio. Si no es el legislador propio, no tiene valor para, digamos, para hacerlo. Es lo que se trata de ver. ¿Cuál es el tema sobre el cual el Papa legisla en Traditionis Custodes? Legisla sobre el uso de la liturgia romana antes de la reforma de 1970. O sea, la reforma del concilio, se suele decir así, aunque en realidad el concilio no reformó, lo que reformó fue el Papa Pablo VI, pero se llama así. Entonces, el Papa abroga, acto legal, se constituye en legislador, puede legislar sobre el tema a legislar es la liturgia, más que la liturgia, el uso de la liturgia, ¿sí? Pero de por sí toca la liturgia. Muy bien, eso es el primer punto. Sepamos leer bien qué es Traditionis Custodes y por qué es tan importante, ¿no? Segundo, la pregunta, ¿puede el Papa abrogar, o sea, dejar sin validez la liturgia romana anterior a 1970? ¿Puede el Papa abrogar? eh, Consecuentemente, a partir de ahora, toda acción litúrgica, ya sea sacramentos, por ejemplo la Santa Misa, por ejemplo la confesión, el matrimonio, todo, ¿sí? Y los sacramentales, la bendición del agua, eso es lo que le preocupaba mucho al padre Pier Mario Borgo, porque dice, a partir de ahora no se puede bendecir, no se puede hacer sal exorcizada fuera de un exorcismo realizado, o sea, bien, o sea, está preocupado el hombre, está preocupado como, bueno, creo que todos los curas que tenemos algo de conciencia estamos preocupados por esto, ¿no? Para el cura que no se han ni enterado pero bueno, pero creo que en general, por lo menos los curas de aquí de San Rafael sí que nos hemos enterado y bien. Entonces el Papa deja sin validez toda liturgia, toda acción litúrgica y las convierte en ilícitas. O sea, no se puede celebrar la misa de San León Magno, ni la de, no sé, el Padre Pío, ni la de San Maximiliano Kolbe, ni la de Don Bosco, ni la de Santa Teresita, nada. Todo cae aquí. Primera consideración. Segunda, la liturgia. La liturgia. ¿Dónde está ubicada la liturgia católica? ¿Y por qué es tan serio esto? La liturgia católica en general pertenece a la sagrada tradición católica. Nosotros sabemos
que la fe nos ha llegado por dos caminos, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. ¿Sí? Sagrada Escritura, Sagrada Tradición. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vamos a ver en un momentito más. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita, ¿sí? La Sagrada Tradición es la palabra de Dios no escrita, hablada y transmitida de generación en generación durante un tiempo cercano, digamos, a la época de los apóstoles. Más o menos eso es el... ¿A dónde pertenece entonces la liturgia? Pertenece a la tradición. Pertenece a la tradición. Bueno, yo me voy a valer de un autor que es, digamos, ha sido el teólogo, uno de los teólogos más importantes en la formación del clero de Europa en el siglo XX, que es este hombre, acá están los 3 tomos que voy a usar, se llama Adolphe Tanqueray, Teoría Dogmática. Este es el libro, por supuesto está aprobado por su obispo, por supuesto que es un libro hecho de acuerdo a la Suma Teológica, a las obras de Santo Tomás, no solo la Suma. Eh, ha tenido muy en cuenta, por ejemplo, teólogos muy valiosos en el tema liturgia, en el tema tradición, en el tema iglesia, como es el cardenal Villot, Luis Villot, maestro del padre Castellani. ¿Sí? Bueno, este hombre, digamos, ha resumido, y era lo que estudiaban los curas en Europa, toda la teología la estudiaban con este hombre, Adolphe Tanqueray. La obra está en latín, ¿eh? El que quiera, yo no lo voy a citar en latín, lógicamente, el que quiera yo le puedo dar la fotocopia o lo que sea, o también lo pueden comprar, creo que está en internet, me parece también. Pero bueno, les advierto que voy a ir directamente a la traducción castellana. Si alguien quiere consultar el latín, por supuesto que aquí lo tengo. Muy bien, entonces, apoyándome en el padre Tanqueray, leo en su número 1113. Dice textualmente, aunque yo lo digo en castellano, pero lo pueden buscar en latín y está así, la liturgia usada por siglos y autorizada por el magisterio de la Iglesia pertenece a la tradición sagrada. Liturgia pertenece a la tradición. Atenti. Segundo, dice, es criterio de tradición y fe infalible. Ah, o sea, la liturgia es un testigo de la fe de la Iglesia a través de los siglos. Miren, tal como se rezó, así se creyó. Tal como se rezó, así se... Por eso es un criterio. ¿Cómo rezaba la Iglesia del siglo VI? Fíjate, cómo creía la Iglesia en los siglos VI, fíjate cómo rezaba. Bien. Entonces, la liturgia pertenece a la tradición sagrada, no cualquier tradición, no. Tradición sagrada de la Iglesia, dice Tancred. ¿Cuáles son las dos condiciones que tiene que tener una ceremonia litúrgica, un acto litúrgico, una norma litúrgica para ser testigo de la tradición? Porque puede ser que haya una norma litúrgica que no represente la tradición de la Iglesia. Yo lo voy a explicar un poquito. ¿Cuáles son las dos condiciones para que la liturgia sea tradición? Se puede decir. Primero, que el uso litúrgico esté conectado con una verdad dogmática. El uso litúrgico está conectado con una verdad dogmática. Por ejemplo, la misa. La misa está conectada con la verdad dogmática de la presencia eucarística. El dogma de fe es la presencia de Cristo y el sacrificio de Cristo en la misa. Por lo tanto, la misa es testigo autorizado de la tradición y la fe infalible. Sí, señor, lo es. Segundo, segunda condición. Primero, que esté conectado entonces con una verdad dogmática. Segundo, que haya sido usado universalmente durante mucho tiempo. La misa tradicional, como le dicen ahora, o lefebrista, lo que sea, es la misa que ha usado durante cuántos, más de 10 siglos, 15 siglos la Iglesia. Por lo menos en gran parte de su contenido está ahí. Entonces se puede decir que esta liturgia de la Santa Misa pertenece a la tradición sagrada. Sí, señor, sí que se puede decir. Sigo. Antes de terminar un poco porque esto es muy corto, esto no tiene mucho, simplemente vamos a analizar algunos conceptos, vamos a decir la conclusión final. Como les decía, la palabra de Dios no escrita es la tradición transmitida bajo el influjo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién es el autor de la tradición? El autor de la tradición, dice Tanqueray, número 1084, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la tradición de la Iglesia. No es la Iglesia. ¿Sí?
Y entonces, ¿qué función tiene la Iglesia frente a la tradición? Es el instrumento. El autor principal es el Espíritu Santo. El autor instrumental es la Iglesia. ¿Y cómo es que la Iglesia es autor instrumental? Por ejemplo, cuando el Papa te da un documento en el cual te autoriza el misal con el cual vos vas a celebrar la misa o vas a ir a escuchar misa, ese es el instrumento, la Iglesia actúa como instrumento. Porque yo no puedo leerme todos los manuales litúrgicos que hay desde el siglo I hasta ahora, no puedo. Tengo que tener a alguien que me diga, esto es lo que la liturgia católica enseña, esto. Esa es la Iglesia. Esa es la función que tiene el magisterio de la Iglesia, enseñar la tradición. ¿A qué tipo de tradición pertenece la liturgia? Recordemos, Espíritu Santo, autor de la tradición. Por lo tanto, tiene autoridad el Espíritu Santo. ¿A qué tipo de tradición pertenece la liturgia? A la tradición enseñada por el magisterio ordinario de la Iglesia. O sea, el Papa no declara una verdad dogmática, no te dice, no, a partir de ahora es anatema todo aquel que no use. No. El magisterio extraordinario de la Iglesia está para aclarar doctrina de fe y moral. El magisterio ordinario es el que nos enseña cómo rezar, cómo vivir, como magisterio ordinario. Sin embargo, no por eso menos válido, ojo, el magisterio ordinario también magisterio. ¿Y cómo se relacionan entonces la tradición y el magisterio de la Iglesia? Porque el Papa es el magisterio de la Iglesia, el Papa, los obispos, en unión con él, y los curas, en unión con los obispos, hacen el magisterio de la Iglesia. Muy bien. ¿Y cómo se relaciona la sagrada tradición con el magisterio de la Iglesia? La Iglesia tiene potestad, dice el padre Tanqueray en 1084, para enseñar la tradición. Potestad para enseñar la tradición. Pero no tiene potestad jurídica sobre la tradición. Lo dice, No tiene potestad jurídica ni potestad de orden sobre la tradición sagrada. ¿Por qué? Porque el autor es el Espíritu Santo, no el hombre. No el hombre. El Papa puede enseñar, tiene poder de maestro, enseñar la tradición, pero borrarla, no, no puede, ¿sí? Sencillamente. El Papa, el Espíritu Santo es el legislador auténtico de la tradición, porque la causa de la tradición. Entonces tiene autoridad, autor, la palabra autoridad viene de autor, autoritas en latín es cosa del autor, por lo tanto, quien tiene autoridad es quien es el autor. ¿Y la iglesia qué es? El instrumento. La iglesia actúa como el depósito, así se lo conoce, como el depósito de la fe. O sea, en la iglesia, en el magisterio de la iglesia, está la Biblia, se recibe la Biblia, se recibe la tradición. ¿Y el magisterio qué es? El magisterio es como el vaso dentro del cual se halla la verdad de la fe. La verdad de la fe. Dentro de ese magisterio, que es el que te lo pone a mano. La iglesia no te dice andá y lee la Biblia y a ver qué conclusiones sacas. No, no. La iglesia te dice, a partir de ahora y en este momento declaramos que tal es dogma de fe. Y todo aquel que lo niegue sea anatema, o sea, está fuera de la iglesia. Entonces, legislador auténtico de la tradición sagrada es el Espíritu Santo. La iglesia es el instrumento. El legislador humano no es autor de la liturgia. El Papa y toda la congregación para culto lo que hace es recoger la tradición que ya viene, el uso que ya viene en los fieles. Vuelvo a recordar lo que decía aquí. Miren el texto del Papa Francisco. Quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las presentes disposiciones del motu propio. Quedan abrogadas. El legislador humano no tiene autoridad para esto, sencillamente, ya está, ¿sí? No tiene autoridad para legislar sobre la liturgia porque la liturgia pertenece a un orden superior al magisterio de la iglesia. Es fuente de la fe, ¿sí? Y no es un contenido que el sacerdote, el obispo puede cambiar como quiera por razones pastorales, como dicen ahora. Por razones pastorales hacer lo que quiere en la misa. No, no, no. Le voy a leer también algo que he sacado de la Suma Teológica, de las obras de Santo Tomás, pero especialmente de la Suma, sobre la ley.
yo les decía al principio, ojo porque el Papa se pone como legislador. El que abroga es el legislador. Muy bien, el Papa se pone como legislador. Abrogamos, bueno, les voy a leer un poquito lo que trae Santo Tomás sobre el tema de la ley y la validez de la ley. La primera secunde de Santo Tomás dice, la cuestión 72, en todas las cosas el hombre debe dirigirse según la regla de la ley divina. Primero, la ley de Dios. Prima secunde 74, artículo 7. La regla de la ley divina es superior a la de la razón humana. Prima secunde 96, 2. La ley del Espíritu Santo es superior a toda ley puesta por hombres. La ley, a ver esto, a la ley del Espíritu Santo es superior a toda ley puesta por los hombres. Y por último, última cita, prima secunde 97, 3 y la 4 también, solo puede cambiarse la ley divina por autoridad divina. Solo puede ser cambiada la ley divina, la autoridad, la liturgia, la ley divina, viene de la Sagrada Tradición, está compuesta bajo la inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto, solo puede ser abrogada, o sea, quitada por autoridad divina. No tiene el Papa autoridad para hacerlo. Termino con esto. El legislador humano, como es el Papa, como es el apóstol, los apóstoles de Cristo eran legisladores también, legisladores humanos. De hecho, ejercieron en el concilio de Jerusalén, ejercieron su autoridad. Nosotros disponemos tal cosa, o sea, es un acto jurídico, legal. O sea, los apóstoles, los obispos, el Papa, tienen poder delegado por el Espíritu Santo para enseñar la tradición. Eso es innegable y es así. Pero no tienen jurisdicción sobre ella. El Señor, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, nos da también la clave de esto. Nos dice en Juan 13, 16, fíjense lo que dice. En verdad os digo, no es el siervo mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envía. ¿Qué significa la palabra apóstol? El otro día un sacerdote decía que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Muy bien. ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿Qué significa? Enviado. Aquí dice, no es el siervo mayor que el Señor, ni el enviado mayor que el que lo envía. Claro, pero si vos te metés con la liturgia, te estás poniendo por encima del Espíritu Santo, que es el autor de la liturgia. Atenti. Y estás empujando a todo el pueblo de Dios a desbarrancar por ahí. No puede abrogar, o sea, no puede, el Papa no tiene autoridad para invalidar la liturgia, porque solo Dios puede hacerlo. No puede abrogar tampoco los libros litúrgicos. Ojo, este hombre Tanqueray también lo considera, los libros litúrgicos son, dice él, monumenta sacre traditionis, ¿sí? Monumentos de la sagrada tradición, monumentos, no son prácticas, usos. Una liturgia es un acto, un uso, ¿sí? Un movimiento que hace el pueblo de Dios para honrar a Dios de una manera correcta, ¿no? Inspirada. Y los libros litúrgicos, como el ritual romano, como es el misal romano, como el pontifical romano, todo eso, dice el padre Tanqueray, son monumentos de la sagrada tradición. No la podés tocar, no lo podés tocar. A ver, si el Papa quiere inventar 68 ritos, que los invente, no pasa nada. Si quiere rendirle culto a la Pacha, que haga lo que quiera, ¿sí? Pero que no me quite a mí lo que a mí me corresponde por ser bautizado. Eso no puede hacerlo, ¿sí? Es verdad, lamentablemente, muchos sacerdotes están un poco perplejos, porque como el Papa, sí, pero hay que saber lo que el Papa puede y lo que no puede hacer. Hay cosas que no puede hacer, no es el dueño de la iglesia, no es la causa de la salvación el Papa. Ojo, tiene autoridad, y autoridad de parte de Dios, pero no puede hacer cualquier cosa. No es el enviado mayor que el que lo envía. Ellos se dicen que son apóstoles y qué sé yo, pues bien, entonces, apóstol significa enviado, pues cumpla con la misión para la cual lo han enviado y no pase por encima de eso. Leyendo también un libro de dogmática,
el libro, bueno, que los curas lo conocen, el Ludwig Ott, ¿no? Manual de Teología Dogmática, dice en uno de los apartados, eh, una ley, digamos, mal dada, porque yo no sé si ha sido el Papa, porque el Papa lo firma, esta Traditionis Custodes, pero ahí estuvo metida también la Sagrada Congregación. Dice Ludwig Ott, en ese pequeño apartado, dice, cuando se puede, alguna persona enterada del tema puede de alguna manera demostrar que ha habido un error de concepción en la, digamos, en la ley en la recomendación de una sagrada congregación, puede uno, digamos, no darle el consentimiento, aunque lo hagas, sí, pero puede decir, bueno, sí, pero no sé si es. ¿Por qué? Porque las leyes del Papa te obligan interiormente, y ahí está lo pesado. Por eso muchos curas hacen un paso para atrás y dicen, no, no, para, porque claro, la palabra del Papa obliga en conciencia y delante de Dios. Eh, Ahora bien, dice Ludwig Ock, si hay un error en la concepción de la Sagrada Congregación y esa concepción, digamos, influye en un decreto, uno puede quedarse tranquilo, no hacer el asentimiento interno, aunque tenga que hacer después algunas cosas. Yo no digo que la misa de Pablo VI sea inválida, no, no, a ver, la celebré hasta hace muy poco tiempo. Eh, Ha habido milagros eucarísticos con la misa de Pablo VI, o sea que no, la iglesia nos ha cortado, ¿eh? Pero ahora quieren cortarla, ¿eh? Ahora quieren cortar que tengamos el contacto con la tradición. No hay derecho a eso. Muy bien, espero que les haya sido liviano. Pensé que iba a durar 15 o 20 minutos, lo tragamos en media hora. Un abrazo.